Amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día en los Altos Mirandinos, en Venezuela y en todo el mundo, porque gracias a nuestras plataformas nos podemos ver en todo el mundo. Tal como les dije en el segmento anterior, hoy voy a conversar con un viejo conocido ya de nuestro programa, pero muy oportuno hablar con él. Se trata del doctor Román Ibarra, profesor universitario, un currículum bastante amplio que ustedes conocen a través de este programa. Con Román, interesante hablar porque ha transcurrido mucho tiempo. Este año no habíamos tenido la oportunidad de conversar. Ha transcurrido mucho tiempo. Estamos en la víspera de un proceso de primarias. Hay una cantidad de particularidades, nada que sorprendan, porque frente a las difíciles circunstancias por las que ha atravesado la democracia venezolana, cualquier cosa, cualquier parecido con la realidad, no debe sorprender a nadie. Buenos días, Román, ¿cómo estás? Hola hermano, ¿cómo estás? Un placer para mí estar otra vez en tu programa muy prestigioso y con tu público, por supuesto. A Bien, la orden. Román, ¿cómo se está viendo el proceso de elecciones primarias y la situación general del país en estos momentos en Estados Unidos? Bueno, mira, desde mi perspectiva, porque en Estados Unidos hay gente que piensa, desde luego, de manera diversa. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que está en contra y hay gente que es indiferente, que en mi opinión es la mayoría, porque si te das cuenta del número de personas que se inscribieron en el exterior, apenas alcanza a unas 300.000 personas. Y si de acuerdo con las cifras que manejaba la oposición, hay más de 3 millones de personas habilitadas para ejercer el derecho al voto en las primarias y se inscribe apenas el 10%, eso te da una medida del grado de indiferencia que el conjunto de los venezolanos en el exterior observa y con la cual se refiere o actúa o sencillamente no le para pelota al proceso de primaria. El proceso de primaria tiene desde el inicio un sinfín de problemas. Coquetearon muchas veces con la idea de si convocaban la asistencia técnica del CNE o no. Yo creo que lo correcto era asistir con el CNE, además con sus equipos, con sus expertos y con todo el equipamiento que ello conlleva. Entonces, aparte de que aquello le daba un cariz de orden general, de mucha seriedad, de mucha profesionalidad. Esa tontería de seguir diciendo, como ya tú sabes que han hecho, este no es un proceso que puede controlar Maduro, este es un proceso que tenemos que controlar nosotros papelito tras papelito. Me perdonan la expresión, pero eso es una necedad. Eso es una necedad porque con máquinas o sin máquinas, si no tienes quien te defienda los votos en cada mesa, estás liquidado. Esa es la verdad. Entonces Totalmente. lo demás es cuento chino y perder la oportunidad de que el CNE asistiera técnicamente el proceso, bueno, le da un margen de error tremendo a lo que ellos vayan a hacer de manera privada, por distintas razones, porque el gobierno, así como está, también puede intervenir y hacer mucho daño. Por ejemplo, el gobierno que es profundamente autoritario y es capaz de cualquier cosa, sabemos que ahora cualquiera que ofrezca su casa, un club privado, una iglesia, cualquier local, el gobierno puede empujarle atrás el CNA, cualquier tipo de presión. El gobierno, aquí entre nosotros, bueno, vamos a decirlo correctamente, es autoritario. No vamos a decir Así mala palabra porque, por respeto, desde luego, a tus múltiples televidentes y además por la seriedad que nos caracteriza. Entonces, no es verdad que el gobierno no pueda intervenir. Claro que lo puede hacer. Bueno, y de hecho, cada programa que hace Diosdado Cabello es para burlarse o para meter cizaña y la oposición cae mansita en cada una de las trampas que le ponen. ¿Hasta cuándo? Ya son casi 25 años de gobierno ininterrumpido de Chávez y ahora de Maduro. Vamos a seguir con la misma trampita. Es una tontería, pero bueno, que ellos resuelvan su cosa como mejor les parezca. Yo creo, aquí entre nos, que eso va directo al fracaso.
Si la persona que gane, sea él o sea ella, gana a lo mejor gana con un amplio margen dentro del pequeñísimo porcentaje de venezolanos que voten en esas primarias, termina absolutamente deslegitimado, a menos que quieran inflar las cifras. Ahora, ¿será posible inflar las cifras con apenas el 5.000 centros electorales que ellos anuncian que van a abrir? Eso corresponde apenas al 11% de lo que es todo el ejército, digamos así, de mesas electorales que hubiesen habido en el país con la asistencia técnica del CNE. Ahora, Entonces, fíjate un detalle, Román. Mi amigo, estamos conversando con el doctor Román Ibarra, él está en Estados Unidos, en el sur de la Florida. Por cierto, Román, un comentario al margen. He estado leyendo que la carestía en lo que se ha convertido en la zona donde tú vives, Miami-Dade, ¿no? Ha sido realmente espeluznante el incremento del costo de la vida. pero entonces no es carestía, es muy bien inflación. Bueno, sí, inflación, sí, claro, pero hablo carestía cuando tienes que comprar cosas, cuando tienes que alquilar. Sí, la renta de los apartamentos está por las nubes y entonces hay que trabajar 2 y 3 veces más para poder mantenerse más o menos a flote, que no es menos, fácil. menos mal que usted tiene bastante energía para ello. Yo Fíjate, pensé que iba a decir real y decir, estás equivocado. fíjate tú, Román, entrando de nuevo en el tema. De Ujú. todas maneras, cuando la Comisión Nacional de Primaria decide tomar la decisión de llamar a este proceso electoral con el apoyo del CNE, aún con algunos comentarios adversos, entonces el gobierno desarma el Porque CNE. los pilló. Van a seguir con el entierro de pueblo, un paso para adelante y dos para atrás. Entonces, ping, y le metió el alicate. Obligó a los suyos a renunciar y prácticamente forzó la renuncia de los otros, es decir, los de la oposición. Esa necedad de que el Consejo Nacional Electoral es tramposo. Mira, vale, es un aspecto de carácter técnico. Tú conoces el CNE por dentro y yo lo conozco por dentro. Yo fui abogado del CNE cuando era un niño Yo desde los trabajé. 22 años, ¿entiendes? Trabajé ahí mucho tiempo. Entonces, no le van a echar cuentos a uno de lo que realmente sucede. La vez pasada, cuando estos señores acusaban a Capriles de haber entregado las elecciones, no es verdad. Capriles perdió las elecciones con Maduro por un margen pequeño, pero las perdió. ¿Y sabes por qué las perdió? Porque no tuvieron cómo defender las mesas de votación, los centros electorales. ¿Tú sabes quién era el jefe del operativo electoral de Capriles? Leopoldo López, mano, y no logró cubrir el 70% de las mesas. Entonces me van a decir que el gobierno es tramposo o que ellos son unos mediocres para montar un operativo electoral. Esa es la verdad. Bien, Román, frente a esta circunstancia que tú planteas con el tema de las primarias, la comisión ha dicho que se realizan el próximo 22 de octubre. Yo coincido plenamente contigo, va a ser muy difícil conseguir lugares donde ir a votar y desarrollar esto. Pero bien, ¿qué alternativas surgen? Y te voy a agregar otros elementos para que lo desarrolles completo. Uh El -huh. caso de los tres inhabilitados Uh -huh. que Bueno, ahí pareciera que esos tienes. tres inhabilitados, pareciera que esos tres inhabilitados van a llegar primero, segundo y tercero, ¿no? Pareciera. Bueno, por el victimismo que ocurre siempre en Venezuela. Mira, eso es una cosa que quizá valdría la pena estudiar con un poquito más de detalle, para saber cómo fue que todo el desastre que bañó al conjunto de la dirigencia de la oposición por el Carmonazo, por el llamado a abstención desde el 2005, desde Súmate, María Corina Machado, ella firmó el acta de Carmona, y todo el desastre del Maduro Betellá, de las guarimbas, de los trancazos, de los golpes de Estado de Gedeón y la Operación Libertad, que solo libertó a Leopoldo López para que se fuera para España a vivir como un rey sin trabajar, por cierto, entre otras cosas, no salpica a María Corina, pero sí salpica al resto de los otros dirigentes. Una cosa que valdría la pena ponerse a estudiar en detalle. Bueno, la muchachita o la señora, pues, ha salido hasta ahora ilesa de ese asunto y de acuerdo con las encuestas que hemos visto, ella aparece adelante con bastante comodidad en un proceso de primaria que habrá de realizarse el 22 de octubre. Vamos a ver qué pasa, porque ella está inhabilitada. No importa lo que diga, porque esto no es un asunto jurídico, esto es un asunto político. Y entonces resulta que el gobierno la inhabilitó
no porque el gobierno, no solo porque el gobierno sea maluco, que sí lo es. ¿Sabes por qué la inhabilita? Porque puede. ¿Y tú sabes por qué puede? Porque estos señores de la oposición les han venido regalando el espacio más importante de la política en cualquier país del mundo civilizado, como es el Parlamento. En el 2005, ¿quién instigó la abstención? María Corina Machado desde Súmate. Y en los demás procesos, ¿quién instigó? María Corina, Leopoldo López, Juan Guaidó. Esa dirigencia mediocre empujó al país por un barranco. Henry Ramos Ayub, todos empujaron a la oposición por un barranco de la abstención y de la abstención no queda absolutamente nada bueno. Le regalaron el Parlamento a Chávez, se lo regalaron a Maduro y en el 18, cuando ninguno quiso ser candidato porque no se atrevían, sale Falcón, que no era santo de mi devoción, pero era el único candidato de oposición y había que apoyarlo. Bueno, ellos se abstuvieron y volvieron a llamar a la abstención. Entonces era mejor regalarle 6 años más a Maduro que votar por un candidato de oposición. Ah, entonces, no, porque Falcón es un caballo de Troya, Falcón no es de la oposición y Falcón venía de ser jefe de campaña de Enrique Capriles. Enrique Capriles, sí. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? Por ese camino, óyeme lo que te voy a decir en este momento, tú que eres mi hermano. En este momento te voy a decir con toda seriedad que por ese camino, si los inhabilitados siguen jugando a que ellos son los duros y que ellos van a imponer su ley, se equivocan. Y no solamente se equivocan, van a volver a tirar a la oposición por un barranco y Maduro, sin votos, con un gran desprecio de la población, puede ganar las elecciones sin ninguna trampa. Oye lo que te estoy diciendo. Sí, bueno, tengo que hacer nuestra primera pausa, Román. Al regreso vamos a hablar un poquito de los inhabilitados, lo que han dicho algunos de ellos y vislumbrar cómo ves tú una salida, porque aquí de lo que se trata precisamente es que haya claridad en la... Amigos, tengo que hacer una pausa y al regreso continuaremos conversando con el doctor Román Ibarra. Ya venimos. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia de cada mañana, por supuesto a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Conversamos desde el sur de la Florida, él en el sur de la Florida. Nosotros estamos ahorita, Román, en la isla de Margarita. ¡Qué envidia! Estamos ¡Qué en la isla de envidia! Margarita. Sí, vinimos aquí a hacer una cantidad de diligencias que teníamos pendientes, que tienen que Tú ver con... sabes que yo soy un enamorado, pero loco de Margarita. Yo trabajé en Margarita en Telecaribe varios años. Yo me recuerdo, las 10 preguntas. Bueno, fui contigo al Festival de la Salsa, invitado por ti, Sí, y sí, ahí sí. entrevisté a los caballos, a Larry Harlow, entre otros. Así es, así es. Bueno, Que en paz descanse, por cierto. sí, bueno, casi varios de los que vinieron al festival ya no están. No Así está es. el Cano Estremera, no está Tito Rojas, no está Junior González, no está Larry Harlow. Bueno, continuamos. Román, fíjate, el caso de María Corina parece ser el más emblemático, ¿no? Porque indudablemente está liderando el proceso. Eso no, creo que eso no lo podemos soslayar ni tú ni yo, ni... No, es correcto. Eso es un sentimiento que ha surgido, yo digo, de la frustración, de todas estas cosas que han pasado. Enrique Capriles, también, aunque Enrique Capriles, tú sabes, Enrique se muestra ambivalente. Un día dice una cosa, Siempre, otro día siempre. dice otra cosa. Cuando yo hablo del entierro de pobre o el entierro de pueblo, me refiero a Enrique Capriles, que da un paso para adelante y dos para atrás. Y la procesión, no, sí. Sí, y bueno, y en ese afán de no perder notoriedad. Y en este marco de cosas, quien quizás ha sido el más atinado y más aplomado ha sido Freddy Superlano, que entiende que está inhabilitado. Si te refieres a su discurso en la Universidad Católica Andrés Bello, fue uno de los más atinados en el discurso. Sin embargo, hay, digamos, bemoles. Cuando llegó, lo hizo al estilo del Chapo Guzmán con unos Sí, tipos con sombrero pelo de guama de telenovela mexicana que tú dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué payasada es esta? Sin sí, embargo, en el discurso lució mejor, pero tiene un pasado negro, negro, que tú lo conoces bien
en Cúcuta a raíz del concierto Bueno, en la frontera. él ha hecho algunas aclaratorias de Un eso. poquito tarde, ¿no? Le Un poquito toca, tarde, le 4 años toca. después. Bien, pero continuemos, fíjate, este tema de Machado. ¿Cómo se va a Machado, Capriles y Superlano? ¿Cómo se va a Ya ellos dijeron que van a seguir. Bueno, muy Yo bien, creo que que sigan, pero que no obstruyan. Ellos pueden seguir, van a participar en las primarias, pero que no obstruyan luego el resultado o el destino pero de ese fíjate, movimiento. Román, permíteme allí. Lo que ocurre es que están inhabilitados para el CNE, no están, Ujú. y la misma comisión de primaria lo dejó inscribirse, lo dejó inscribir. Bueno, muy bien, Entonces van a correr. que corran. Bien. Resultado de eso. Imagínate tú que ganen los tres primeros, que estén inhabilitados. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué crees tú que debe ser la salida? Bueno, mira, te voy a decir lo que en mi opinión va a ocurrir. Va a ganar, tal como están las cosas hoy, debería ganar María Corina. ¿Qué va a decir ella? Que ella es la líder de la oposición toda, no es verdad. Ella es líder, si gana esas elecciones, de ese grupo que votó por ella, que va a ser muy pequeño, por cierto, te vas a acordar de mí. Anótalo porque falta poco, 22 de octubre. ¿Qué va a querer hacer ella? Quizás lo que hizo la vez pasada cuando ya estaba inhabilitada para ser candidata a diputado y se dio su puesto a la doctora Isabel Pereira. Ahora, ¿a quién se lo va a dar esta vez? Aquí a Humberto Calderón, a Cecilia García Rocha, lo que se metieron así en la cola a última hora en plan de, tú sabes, de jugar a yo soy el suplente. Así Hay es. mucho vivo, hay mucho vivo en este país. Luego, Ah, Cecilia se fue de la Universidad Central de Venezuela, donde yo soy profesor, como te consta, sin rendir cuenta del fondo de jubilaciones de los profesores. 20 millones de dólares que no se saben dónde están. Qué Ahora, mantequilla, ¿no? fíjate, Román, pero no necesariamente el ungido por ella puede ser de... No, pero es que eso no se lo va a calar nadie. Lo que te quiero decir es que a ella le encantaría poder hacerlo. Eso no quiere decir que vaya a ocurrir. O sea, con ese montón de aviones que hay ahí, se van a calar esa. Eso no va a pasar. Lo que le van a decir, bueno, tú ganaste, pero estás inhabilitada. Es más, chico, para que tú sepas la verdad. Hay un poco de gente celebrando que la tipa está inhabilitada porque sabe que no se va a poder inscribir en el CNE. Sí, Hay un no, montón. no solamente eso, voy más lejos. Es que ya hay gente que ha comenzado a dinamitar las primarias. Pero claro, No, bueno, ¿cómo será de complicado que dos prominentes miembros de esa comisión renunciaron por la inviabilidad de ese proceso? Ahora los demás siguen empeñados. Bueno, muy bien, que le echen pichón, pero eso no tiene un destino feliz. Ella está inhabilitado Capriles y está inhabilitado Superlano. Bueno, vale, la gente que piense, perdón, tengo un poquito de gripe, si votan por ellos o si votan por alguien que tenga capacidad para inscribirse luego. Porque esa tontería de haber dicho primero, el proceso no lo va a dirigir Maduro desde su CNE. Ok, ganaste. Y luego cuando compitas contra Maduro o quien sea el candidato del PSUV, ¿vas a competir con CNE o sin CNE? ¿O lo vas a hacer con tu súmate? Eso es una tontería. Eso es política de ciencia ficción. Eso no existe. Entonces, lo que hay que hacer es pisar la tierra para no engañar a la gente, porque todos estos años lo que la gente ha recibido de la oposición, de esa oposición, ha sido un engaño recurrente. Como engaño fue que ya estamos listos, te quedan 6 meses, le dijo Henry Ramos cuando fue presidente de la Asamblea. Guaidó, auspiciado por Trump, todas las armas están debajo de la mesa, encima de la mesa y por debajo también. ¿Qué quería decir? No hubo ni mesa, ni mantel, ni salida, ni nada. O sea, quedó como un muchacho hablador de pistoladas, para no decir malas palabras. bien, Román, yo como veo, está muy, muy al tanto de lo que está ocurriendo. Se ve que le De llevan un... todo. Yo no pierdo pisada. Yo soy venezolano hasta el día que me muera, hermano. Fíjate, ¿y cuál es la Y es solución? lo que más me duele, mi tierra. Por supuesto. ¿Entiendes? ¿Y cuál es la solución, Román? Pasa el La 21, solución, 22, yo lo he escrito un sinfín de veces y creo que a ti te llegan mis artículos toda la semana. no, yo lo leo. Muchas gracias. Yo he dicho desde el principio, desde antes de que se constituyera la comisión de primarias y desde antes de que se pusieran, desde antes de las elecciones del 2018, hermano, he estado diciendo acerca de la necesidad de construir un movimiento muy amplio de consenso alrededor de una plataforma de gobernabilidad.
ampliamente discutida, un programa de gobernabilidad muy sencillo que podamos acompañar todos y que comporte la necesidad de atacar con urgencia los problemas esenciales de los venezolanos. Yo estoy convencido de que ningún venezolano quiere seguir viviendo sin luz, sin agua, sin metro, sin transporte superficial, sin seguridad para las personas y los bienes, sin vialidad, sin gasolina. Esas son las cosas que hay que atender. Los recursos están en los organismos multilaterales de los cuales Venezuela forma parte. No se ha querido hacer porque, desde luego, cualquier empréstito de carácter internacional comporta la participación del gobierno y del gobierno como por razón obvia que dirigía el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Cuando Guaidó y compañía dirigían de manera mayoritaria el Parlamento, no quisieron echarle pichón, a pesar de que la Corporación Andina de Fomento ofreció 350 millones de dólares para resolver el problema de la crisis energética, de la crisis eléctrica, y no quisieron hacerlo porque entonces el gobierno de Maduro se iba a llevar los lauros por haber logrado la recuperación del sistema eléctrico. Ajá, y resulta que yo propuse junto con otros venezolanos que ese préstamo internacional no lo dirigiera ni el gobierno ni la oposición, sino que los propios organismos multilaterales lo fueran entregando según el cumplimiento de las obras, para evitar suspicacias de lado y lado. Bueno, entonces era mejor que se quedaran los venezolanos sin luz. Ustedes que viven en San Antonio de los Altos, ¿cuántos días pasan a la semana sin luz, sin agua? Varios. Que a cada rato se derrumba un cerro y la Panamericana se cierra y tienes que coger por la mariposa. Así es. Bueno, Román, tengo que hacer de nuevo la pausa. Sí, yo he leído los planteamientos tuyos, me parecen que son propuestas que por lo menos la gente debe oírla. Ahora, el tema álgido es la elección del candidato, a quién escoger, porque del otro lado se está viendo, bueno, también se dividió, el otro grupo también está dividido, de un lado anda Bernabé, de otro lado anda Icarri, de otro lado anda Brito, en fin, esto es como una muestra, una pequeña muestra. Bueno, precisamente previendo que eso podía ocurrir, yo hice esa proposición junto con otros venezolanos, un programa mínimo de gobernabilidad que todos acompañáramos y luego un candidato de consenso para esta circunstancia que es dramática, porque te voy a decir una cosa antes que te vayas al break. Siempre se puede estar peor y con Maduro siempre vamos a estar peor. Entonces necesitamos, para dejártelo para el próximo segmento, necesitamos en esta hora el Ramón J. Velázquez de este tiempo. Se trata de una transición democrática para modernizar el país y recuperarlo sobre la base de que no haya más odios ni más venganza. Los problemas políticos son de la política y los problemas de la justicia de una justicia profesional, autónoma e independiente. Bueno, amigos, vamos a hacer la pausa y al regreso mucho más conversando con Román Ibarra. Ya venimos. Continuamos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Recuerda el teléfono de nuestra mensajería, el 0424-232-3228. Esta noche a las 8 usted puede ver este programa en reposición y en las próximas horas Frente a Frente disponible en nuestro canal YouTube. Bueno, prácticamente la pregunta que te había dejado me la respondiste. Ahora, háblame de nombres, porque siempre la gente quiere escuchar nombres para esa transición. Tú sabes que yo me he cuidado muchísimo. Nombre. Sí, claro. Tú sabes que yo me he cuidado muchísimo de no decir nombres porque se ha vuelto tan dura la política venezolana que cualquier nombre que tú asomes, en vez de estudiarlo con serenidad, enseguida salen a caerle a palos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como tú me estás preguntando, yo te voy a decir que de los 13 que se inscribieron, ninguno tiene la jerarquía, ninguno tiene la entidad, ninguno tiene las relaciones nacionales e internacionales que puedan sugerir Por ahí no es, entonces. Por ahí no es. Yo lo he dicho tal cual como tú lo acabas de decir. Yo digo, por ahí no es. Fíjate tú, el que gane las elecciones, si las ganara la oposición, tendría estas pequeñas cositas. El presidente de la República es al mismo tiempo jefe del Estado, jefe del gobierno,
jefe de la política interior, de la política exterior, de las Fuerzas Armadas y de la Hacienda Pública Nacional. Pero además de que eso ya en sí mismo es un asunto muy serio que requiere mucha experiencia, mucha formación, mucha serenidad y también mucha resiedumbre para enfrentar y armar los equipos más coherentes que se puedan lograr para llevar adelante un gobierno muy profesional, muy competente al servicio de los venezolanos. Tengo esta pequeña perla. Suponte que ganamos las elecciones y que además Maduro amaneció ese día tranquilazo. Digo, está bien, véngase para acá, vamos a hacer unas comisiones de enlace y vamos a entregar el gobierno. Entregado el gobierno. Ese presidente tiene el primer día de gobierno las Fuerzas Armadas que el chavismo ha logrado desarrollar a lo largo de estos 24 años. Tiene el control del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía General de la República, de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo. Tiene además el control de más de 200 alcaldías y 19 gobernaciones. ¿Tú crees que es muy fácil gobernar así? ¿Tú crees que es muy fácil llegar y decir, yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para meterte preso? O sea, tú estás amenazando a un tipo sin tener capacidad real de ser una amenaza, de convertirte en una amenaza. Eso es una ridiculez. Además, como decía Gandhi, si nos sacamos los ojos los unos a los otros, pronto todos seremos ciegos. Esa es la verdad. ¿Hasta cuándo vamos a estar con el plan de la venganza y el odio y la revancha? Los males que se crearon ya están creados, pero el país no puede seguir padeciendo. El país no puede seguir sin luz, sin metro, sin agua, sin carreteras, sin hospitales. Un país no funciona así. Además, los procesos de transición exitosos han tenido que tragar grueso. Los chilenos ganaron las elecciones y se calaron por mucho tiempo más a Pinochet al frente del ejército y como senador vitalicio. Los polacos pudieron derrotar a una dictadura comunista como la de Jaruzelski. La señora Chamorro en Nicaragua pudo derrotar sobre la base de la unidad a los sandinistas, que luego volvieron al poder por una malandrería que hicieron con el expresidente alemán, quien aceptó la casa por cárcel en una hacienda de él, que Mantequilla, dejándole los votos en el Congreso para que Ortega hiciera todo lo que ha hecho hasta el presente, que es un dictador voraz, mediocre, cobarde, miserable. Y el más emblemático de todos los procesos de transición fue el que dirigió Nelson Mandela, que luego de haber sido preso de la minoría blanca holandesa que subyugaba a su tierra, a Sudáfrica, salió de la cárcel pensando no en venganza, no en odio, sino en la unidad de Sudáfrica. Tanto así que primero logró darle un sentido unitario a las luchas tribales de los distintos sectores de la negritud surafricana y además luego nombró como vicepresidente de Sudáfrica al que venía de ser presidente y su principal adversario como era Frederick de Klerk. Eso es pensar en grande. Si no pensamos en grande, Venezuela, hermano, va por un barranco otra vez. Con Maduro siempre se puede estar peor. Escríbelo. Román, hay otra candidatura, la candidatura de Carri, la candidatura de Brito, la candidatura de Bernabé. Esto es un arroz con mango también. Bueno, más que arroz con mango, es suma, eso resta. Sí. No, chicos, mira, es que yo lo escribí la semana pasada. Por ahí no es ni la candidatura de la plataforma unitaria o autodenominada plataforma unitaria que antes fue la MUD, ni la candidatura que está promoviendo Carri, que tiene todo el derecho a promover su candidatura, ni la candidatura de Bernabé, que tiene todo el derecho a promover su candidatura, ni la candidatura de Brito, que también tiene el derecho a promover su candidatura. No es por ahí. Necesitamos el consenso, primero sobre la base de un programa de gobernabilidad y luego alrededor de una candidatura que nos ayude a unificar los esfuerzos. Te estoy viendo ahora sí. Ahora sí. Nos ayude a unificar los esfuerzos de todos los opositores, de todos los venezolanos de bien, para derrotar a Maduro sin que eso sea una amenaza para él ni para ellos. Es más, al contrario, que sea una garantía de estabilidad y de paz. El país no puede seguir en esta peleadera permanente. El país necesita resolver sus conflictos. Hay un montón de cosas que el país tiene que resolver. Las universidades están en el suelo. ¿Tú viste cómo destruyeron salvajemente la Universidad de Oriente?
Sí, increíble, Tú has increíble. visto cómo están destruidas las universidades, los colegios, las plazas públicas, el metro es un asco. El metro de Caracas, que era la joya de todos los metros de América Latina. Así Hoy es es. una cosa lamentable, triste. Bueno, los hospitales, el gobierno revolucionario que prometió cambiar el paradigma de la salud en Venezuela, está trabajando con los mismos hospitales que hizo la democracia representativa, que vino del 58 al 98, de los adecos y los copellanos. Esa es la verdad. ¿A quién van a engañar? Todo es un discurso. Maduro se puso al frente de la economía. Yo mismo me pongo al frente de la economía. Y después de quitarle 14 ceros, hoy el dólar está por encima de los 30 bolívares otra vez, por el amor de Dios. No, ¿Cómo hace un terrible. venezolano para comer? Bueno, le cuesta a Dios y su ayuda. Esa es la verdad. Ahora, Román, tú no eres optimista, entonces, de cara a este proceso de elecciones del próximo año. No, no, no soy optimista. Sería optimista si estuviésemos trabajando sobre la posibilidad de construir una plataforma unitaria, te repito, primero Con todos los sobre factores. con todos los factores, incluyendo, para que sepas de una vez, incluyendo a la disidencia del chavismo y del madurismo, que la hay. Claro, por No supuesto. se puede generalizar. Ah, porque aquel como es chavista o como fue chavista, entonces ese es un corrupto. No es verdad. No es verdad, porque eso también valdría la pena decirlo entonces para la gente del otro lado. Y tampoco es verdad. Entonces, la generalización es una necedad porque es anticientífica y es falsa. Hay que construir un movimiento unitario que nos dé verdadera identidad para poder ganar las elecciones, cobrar las elecciones, gobernar en paz para todos y no seguir amenazando a la gente que te voy a meter preso, que te voy a matar. Si no tienes ni siquiera capacidad para construir unas elecciones, ¿a quién tú vas a matar? ¿A quién tú vas a meter preso, por Dios? No tienes cómo estar amenazando a nadie, además de que eso es una ridiculez. No vale, los países civilizados resuelven sus conflictos negociando. Mira, vale, más de 300 años antes de Cristo, ya Aristóteles, que es considerado el filósofo de la modernidad, hablaba de la necesidad de negociar y acordarse. Entonces, vamos a estar nosotros en este tiempo, en el año 2023, todavía en una peleadera por la peleadera misma. No vale, hay que construir mecanismos y puentes. Mira, la única declaración al único que se lo he escuchado decir, aunque a mí no me gusta su candidatura, por las razones que ya te he explicado en entrevistas anteriores, fue al señor Andrés Caleca, que dijo que si yo gano las elecciones, al día siguiente salgo a buscar a todos los opositores para que nos acompañen y para que lleguemos a un acuerdo. Ninguno de los demás ha dicho eso. Mira, pero ¿por qué no te gusta Andrés Caleca? Porque en el 2018 él llamó a la abstención y yo no puedo estar, mira, ni con los que llamaron a la abstención, mucho menos con los que llamaron a la invasión del país, porque eso es una absoluta locura. Eso lo promovieron desde aquí y desde allá. Eso no lo puedo aceptar. Ni los que dieron golpes de Estado, la Operación Libertad y la Operación Gedeón, ni los que se robaron el dinero de la ayuda humanitaria, que no ayudó a nadie sino a ellos mismos. No puedo, hermano. No puedo. Hay que ser serio, hay que ser coherente con lo que uno dice y piensa. ¿Entiendes? Aparte que aquí entre nos, a lo mejor el señor Caleca es una gran figura, pero lo conocen solo en Internet, lo conocen en las redes. No, en el país no lo conoce nadie. El país real, el país profundo. Entonces, esa es la verdad. Entonces, primero, no va a ganar las primarias. Y segundo, no tiene cómo ser el líder que yo creo que el país necesita para un movimiento de transición que nos vuelva a meter primero en la democracia y luego que tenga la entidad suficiente, la jerarquía suficiente para conectar con los factores internacionales que consigan los recursos que existen y comprometer los recursos venezolanos a futuro para reconstruir el país institucionalmente. El país no puede seguir siendo esa locura que es. Mira, aquí en Estados Unidos tú haces una compañía en una hora. En Venezuela tardas un año para hacer una No, compañía con la cantidad de alcabalas. bueno, Román, tengo Y que aquí lo haces por internet. Allá tienes que ir para el registro y buscar el nombre y jalarle mecate al y que te funcionario martillen y también. que te martillen y la matraca. Coño, por Hermano, tengo favor. que despedir el programa, de verdad Más que rápido. sí, ya se nos fueron los tres segmentos. Te agradezco mucho Deberíamos hacer toda la semana toda la el semana, programa. sí. Vamos, no, no está mala la idea, que tengamos un programa especial. Vamos a Bueno, hablar. con mucho gusto. Por cierto que te anuncio ¿Qué que, tengo? que, que con el cierre de Radio Caracas Radio, donde estuve 16 años, por las Sí, razones que ya todo el mundo conoce,
ahora voy a salir muy pronto, con el favor de Dios, con mi propio canal de televisión por YouTube e Instagram. Excelente. Así Bien, que ya amigos, estarás fue invitado. Román Ibarra. Y a mí me toca despedir. Recuerden que el día de mañana ustedes y nosotros tenemos un nuevo Frente a Frente. Hasta mañana.